Ya estamos de vuelta, todavía media hora por delante para seguir analizando otros asuntos que tienen que ver con estas elecciones europeas que tenemos por delante en esta recta final de campaña electoral. Vamos a abrir un nuevo bloque de discusión con 3 intervenciones, cada una de ellas de 2 minutos, en este caso para hablar de economía. Señor de las Heras. Pues de economía vamos a hablar, y de economía y de insultos a la inteligencia de las personas, porque me remito a los datos estadísticos de una autoridad absolutamente independiente, que es el Banco de España, a través de los boletines estadísticos mensuales. La deuda heredada por María Dolores de Cospedal de los malos gobiernos del señor Barreda son 10.800 millones de euros. Una deuda reconocida con la propia Banco de España de 6.567 millones de euros, más los 3.100 millones de euros que ha habido que pedir para poder pagar las 660.000 facturas que había en los cajones, señor Bellido. Es un insulto a la inteligencia manifestar que la señora Cospedal ha incrementado la deuda pública. Pero ¿cómo no va a poder incrementar la deuda pública? ¿Qué quería usted? ¿Que nos quedáramos con las facturas en los cajones o pagarlas a sus legítimos proveedores? Que no se pagan, que nos deben 7 millones al Ayuntamiento de Azuquea, que es que no se pagan. 3.100 millones de euros. 3.100, no 3, 3.100. Pero en cualquier caso, vamos a hablar de economía porque lo mejor está por llegar para todos los españoles. Porque España ha superado la recesión, por primera vez se produce algo que no había ocurrido en los 9 trimestres anteriores de gobiernos del señor Rubalcaba y de la señora Valenciano, que es superar el crecimiento económico del PIB. Este año por encima del 1%, para el año que viene por encima del 1,5%. Con ustedes cayó hasta el 3% en 2009. Cuando negaban repetidamente la crisis, como San Pedro, renegaban de la crisis y ahora reniegan de la recuperación, porque hemos reducido el abultado déficit que ustedes dejaron al 6,6% del PIB, porque se ha recuperado la recaudación de las grandes empresas y hoy se crean 475 empresas diarias, porque se han inyectado 42.000 millones para el fortalecimiento de las pymes, porque el coste medio de los intereses, la famosa prima de riesgo, ha caído a límites históricos y con ustedes estuvimos al borde de la intervención, porque están creciendo las exportaciones un 10%, récord en Europa. 10 segundos. Y porque hemos prestado al mundo 16.000 millones, ya somos capaces de prestar dinero, y por contra han entrado 44.000 millones de España de inversiones exteriores. Y porque la capacidad de ahorro de las empresas, de las familias españolas, primera intervención en la historia, vamos a ver si primera somos capaces de prestarle menos al mundo, como dicen ustedes, y prestarle un poco a 1 de cada 3 niños que en nuestro país vive bajo el umbral de la pobreza, que es una cosa obscena y vergonzosa. Y que no pasaba antes, no, que está pasando ahora con los gobiernos del Partido Popular, que ha cerrado los comedores escolares en un gesto de crueldad y de sadismo sin precedentes. Mire, la economía europea se ha estancado en los últimos años, y se ha estancado por las políticas de la derecha, por las políticas de Merkel, por las políticas de Juncker y por las políticas que luego, a partir de la llegada de Rajoy, se han acelerado en España. Mientras en Europa el crecimiento se ha estancado y se han perdido 7 millones de empleo, Obama está creciendo al 3% según la OCDE y creando 8 millones de empleo. Hay otro modelo, las políticas de estímulo, las políticas de crecimiento, inyectar dinero a la economía para generar puestos de trabajo y también para reactivar el consumo. Tenemos que elegir entre 2 modelos, el de la derecha, el del austericidio, el de que los mercados son más importantes que las personas, o el modelo socialdemócrata, el de establecer estímulos a la economía para que funcione. Tenemos que establecer 2 modelos, el modelo de las amnistías fiscales, el modelo de los paraísos fiscales. Es que para mantener nuestras pensiones, para mantener los subsidios, para hacer políticas que generen empleo y también para mantener los hospitales o para mantener los colegios, hace falta que la gente pague impuestos. Y los paraísos fiscales, los que se llevan los billetes de 500 euros en sobres o en maletines a Suiza, son los que no permiten que se mantenga el estado del bienestar. Esos son los verdaderos culpables de esta economía que no funciona. Hay que evitar el fraude, hay que hacer un pacto fiscal para que en toda Europa se paguen unos impuestos armonizados y razonables. Y eso es lo que propone el Partido Socialista. Si nos duele la pobreza infantil, hagamos algo. No hablemos de esto como si fuese una cosa que es irremediable, porque sí tiene solución. Señor de las Heras. Claro que tiene solución, porque gracias a las políticas y las reformas que ha emprendido el gobierno de Mariano Rajoy, España vuelve a progresar gracias a esas medidas. Porque le vuelvo a repetir, las exportaciones, el turismo, las inversiones permiten a España estar creciendo ya hoy, en el segundo trimestre del 2014, el doble que la media europea. Porque el empleo en el sector ha conseguido el mayor aumento en 7 años, 76.548 afiliados más a la Seguridad Social solamente en el sector turístico. Porque con el Plan Turístico Nacional se ha recuperado algo que parecía imposible, y es que el turismo
que vengan turistas, 60 millones, más de 60 millones de turistas, que suponen el 11% del PIB español. Porque por primera vez en 10 años el Ministerio de Fomento ha cerrado sus cuentas del ejercicio 2013 con 300 millones en la caja. Ustedes dejaron 40.000 millones de euros en facturas sin pagar en Fomento. Porque gracias a la liberalización del sector, para que sea más competitivo, los billetes, por ejemplo, del AVE han bajado un 11%. Porque solo en un año se han dedicado 1.079 millones para el corredor mediterráneo, algo fundamental como el propio corredor central. Porque hemos salvado las autopistas de peaje que ustedes dejaron quebrar sin que cueste un solo céntimo de euro a los ciudadanos. Porque el corredor del AVE se ha convertido en uno de los más extensos del mundo. Porque hemos conseguido, gracias a los fondos europeos, ser un país tercermundista a estar a la cabeza de las infraestructuras en materia de ferrocarril, de autopistas de peaje, etcétera, etcétera. Porque nuestras soluciones van en la buena solución. Porque hemos agilizado trámites en la expedición de visados. Porque con la creación de la marca España tenemos nombre en Europa. No pasamos desapercibidos como pasaba desapercibido el señor Zapatero y el señor Rubalcaba. Porque el impulso de la competitividad hará que el mercado digital único aporte soluciones definitivas para la creación de empleo, que creo que es el principal problema que tiene ahora mismo España. Segunda intervención del señor Bellido. Dice que España crece, y yo le pregunto, si España crece, ¿por qué la gente cada vez es más pobre en España? ¿Por qué cada vez los que cobran un salario, ese salario es más bajo? ¿Por qué hay más desempleados? ¿Por qué hay más familias que no tienen un euro que llevarle de comer a sus hijos? ¿Por qué eso sucede en nuestro país si España está creciendo? ¿Dónde está el dinero? ¿Quién se lo está llevando? ¿En qué se está empleando? Todos nos preguntamos esto, ¿no? Mire, en España se han nacionalizado las pérdidas de la banca, como en Europa. En Europa se han invertido 700.000 millones por una decisión política tomada por la derecha europea. En España, sin embargo, no se han hecho planes de empleo desde que gobierna Rajoy. Para toda la Unión Europea solo se han aprobado 6.000 millones, 700.000 millones para salvar a la banca, 6.000 millones para el plan de empleo juvenil, cuando tenemos el 50% de los jóvenes de menos de 25 años en Europa desempleados, el 60% en Castilla-La Mancha. Para darle una segunda oportunidad a los mayores de 55 años que no van a encontrar empleo. Miren, en España se ha salvado a Bankia, que me imagino que no le echará la culpa de Bankia a Zapatero, ¿no? Porque creo que Bankia, el presidente era el señor Rato, que por cierto pudo ver la crisis desde el Fondo Monetario Internacional, igual que de Guindos, desde Lehman Brothers, que era presidente en España y Portugal, y parece que para eso no vio la crisis. Mira, mientras hemos salvado a Bankia, no se ha hecho nada por salvar a las familias que lo están pasando mal. Hay que elegir. Tenemos que elegir entre meter el dinero en los bancos suizos, entre un modelo donde hay paraísos fiscales, entre un modelo donde hay amnistía fiscales a los sinvergüenzas que se llevan el dinero de España para no pagar impuestos, o ayudar a las familias que lo están pasando mal. 30 segundos. Yo lo que pido es un pacto entre todos los partidos para acabar con la corrupción, pero para acabar con la corrupción hay que acabar con los paraísos fiscales. Es que si no acabamos con los paraísos fiscales, si no acabamos con la gente que se lleva los sobres y los billetes de 500 euros en maletines, no vamos a conseguir financiar el estado del bienestar que necesitamos. ¿Dónde está el dinero si España está creciendo? Última intervención de este bloque de economía, señor de las Heras. Vamos a ver, está usted introduciendo veladamente algo que evidentemente como político rechazo, que es todo el tema de la corrupción, de las amnistías fiscales, etcétera, etcétera, y además pero han hecho la amnistía fiscal de sobres y demás. Mire, el único partido condenado en firme en este país es el Partido Socialista Obrero Español, por financiación irregular con Matesa, Filesa, Time Sport, el Banco de España, el Boletín Oficial del Estado, etcétera, etcétera, en los gobiernos del señor González. Pero aquí venimos a hablar de economía, en este bloque. 8.500 millones de euros, señor Bellido, ahorrados en intereses de la deuda. ¿Sabe usted cuándo tiene que pagar la señora Cospedal de la herencia recibida? 1.400 millones al año la suma de intereses y amortizaciones. Más de 4 millones de euros diarios para pagar los intereses de las 660.000 facturas en los cajones. Imagínese usted cuántas UBIs móviles, colegios, planes de empleo y ayudas para colegios infantiles podría hacer la señora Cospedal con esos 4 millones de euros que tiene que dedicar diariamente a pagar la herencia del señor Barreda. Porque gracias a las políticas decisivas del señor Rajoy ha disminuido la prima de riesgo. Porque no se ha rescatado a la banca. No se ha rescatado a Bankia como no se rescató a CCM. Se han puesto encima de la mesa dinero público para salvar los depósitos de los contribuyentes. Los depósitos de los contribuyentes. Porque, entre otras cosas, con las medidas que ha adoptado el gobierno de Rajoy, 260.000 afectados por las preferentes están recuperando su dinero.
porque se han ahorrado 2.700 millones de euros reduciendo altos cargos públicos, porque se han creado, gracias a las medidas económicas del gobierno de Rajoy, 93.363 empresas en estos últimos 2 años. Porque, vuelvo a repetir, España es líder en exportaciones y porque con el inicio de la recuperación, 69.000 personas menos han salido de las listas del desempleo. Última intervención de este bloque de economía, señor Bellido. Bueno, todo el rato es lo mismo, son excusas, culpar a los demás, hablar del pasado. Yo estoy hablando del presente, intentando buscar soluciones para la gente que lo está pasando mal en su casa, que es mucha, y que no encuentra un gobierno ni en España, ni en Castilla-La Mancha, ni en Europa sensible con sus problemas. ¿Ha habido dinero para salvar las autopistas? Sí, hombre, sí ha habido dinero público, dinero de todos para salvar las autopistas, de algunas empresas que han aparecido en los papeles de Bárcenas y que también se han llevado grandes plusvalías con inversiones del Estado. Claro que ha habido dinero para ellos, pero para los comedores escolares no ha habido dinero, para eso no. Eso no era importante. Eso es lo que ha pasado en nuestra región y en nuestro país. Eso es lo que está pasando ahora. Mira, el déficit público en nuestro país en los últimos 3 años ha aumentado casi un 25%. Ya estamos casi al 100% respecto del PIB. Esta es la realidad. A pesar de todos los recortes sociales, a pesar del paro, a pesar de las subidas de impuestos, de los que pagamos porque estamos sometidos a una nómina, a pesar de eso, el déficit no ha hecho sino subir desde que gobierna Rajoy y Cospedal. Y claro, como no se encuentran argumentos ni soluciones, lo único que se hace es, de manera mamporrera, atacar al adversario. Nosotros proponemos medidas. La tasa Tobin, es decir, que si cuesta dinero crear empleo y crear riqueza, si el que crea un puesto de trabajo tiene que pagar impuestos, aquel que especula y que mueve el dinero de Madrid a Singapur y de Singapur a Río de Janeiro, de Río de Janeiro a Nueva York, también tiene que pagar impuestos, porque la especulación que se quita dinero de la producción, del sistema que genera riqueza en un país, ese tiene que pagar impuestos. 30 segundos. Nosotros proponemos que se acabe con los paraísos fiscales. ¿Va a acabar con los paraísos fiscales Juncker, que ha sido el presidente de Luxemburgo, que es un país prácticamente paraíso fiscal? ¿Va a acabar con los paraísos fiscales un senador que usted conocerá, de esta misma, que ha sido senador por esta provincia, que ha viajado más veces a Suiza que a la provincia de Guadalajara? ¿Ese va a acabar con los paraísos fiscales? Nosotros estamos en contra de aquellos que se llevan el dinero de los países del sur de Europa y que se lo quitan al sistema productivo y se lo llevan en maletines y en sobres a Suiza. Abrimos ahora el capítulo de políticas sociales. Se tiene la palabra. Ahora en este caso va a haber dos intervenciones de 2 minutos y una última intervención de 1 minuto cada uno. Empieza el señor de las Heras. Sí, gracias de nuevo. 2 pequeñas matizaciones al señor Bellido. El déficit público, seguramente lo confunde usted con deuda pública. El déficit público no ha crecido en este país. Se ha reducido del 9 al 6,6%. Es cierto, la deuda pública ha crecido en este país exactamente de como la dejaron ustedes, de 737.406 millones de euros en el último trimestre del 2011, hasta el que creo que el señor Rajoy tomó posesión el día 28 de diciembre, vuelvo a decir, boletín estadístico del Banco de España, no me invento las cifras, a 960.876, de los cuales 836.000 es el propio Estado, 206.000 las comunidades autónomas, 41.000 las corporaciones locales y 16.000 la Seguridad Social. Es cierto. La diferencia entre diciembre del 2011 y diciembre del 2013 supone un incremento de la deuda de 213.000 millones de euros. Pero claro, es una deuda envenenada, porque de esos 213.000 millones de euros, 170.000 le corresponden a su gestión. 102.000, señor Bellido, del plan de pago a proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómica, 75.000 más 27.000. 40.000 millones del rescate bancario que ustedes no tomaron la decisión de hacer en 2009, a través del Mecanismo Europeo de Rescate. Y 30.000 millones a través del FADE, otro fondo, porque ahora ya sí está titulizado, para el déficit tarifario. 172.000 millones más de agujero negro. En cualquier caso, la verdad de la política social del PSOE es que es todo menos social, es antisocial. 3,5 millones de parados, de los cuales 1,5 eran mujeres. Hoy, 7.000 nuevos contratos para las mujeres. Siempre que gobiernan ustedes, destruyen el estado del bienestar. Siempre que gobierna el PP, como ocurre ahora, se generan en este último año 200.000 afiliados más a la Seguridad Social. Hemos garantizado las pensiones, se pagan las facturas pendientes, se reforma el sistema para el acceso gratuito a los medicamentos y se destinan 120 millones de euros más que ustedes a la dependencia. Además, hemos aprobado un plan de inclusión social más ambicioso de la historia con 240 nuevas medidas. Primera intervención sobre políticas sociales, señor Bellido. Yo creo que si queremos acabar con el sufrimiento que tiene tanta gente en nuestro país, tendremos que ponernos a establecer cuáles son las prioridades. Y desde luego tengo muy claro que las prioridades
es, en primer lugar, definir qué ocurre con la igualdad en este país. Porque ha dicho la OCDE que somos el segundo país más desigual de toda la Unión Europea, y creo que esto debería avergonzarnos, el segundo en pobreza infantil. Dice Cáritas que 1 de cada 3 niños en nuestro país vive bajo el umbral de la pobreza. Ya sé que Montoro dice que no es verdad, que Cáritas miente, pero yo tengo mucha confianza en Cáritas y también en Save the Children y en las ONGs que trabajan todos los días por combatir la pobreza, y en los ayuntamientos que también lo hacemos, porque si nos importa una cosa tenemos que afrontarla, y eso es lo que intentamos hacer nosotros. Miren, no ha habido dinero para los comedores escolares, pero sí ha habido dinero para las autopistas. En sanidad estamos bajo mínimos. ¿Cómo es posible que a los ciudadanos de la provincia de Guadalajara nos hayan cerrado los hospitales en Madrid y tengamos que ir a Ciudad Real o Albacete haciendo 500 y 600 kilómetros para pruebas que antes podíamos hacer en Guadalajara o en la Comunidad de Madrid? ¿Cómo es posible que se permita ese atropello? Y lo de la dependencia, mire, es que no se lo cree nadie. Todas las organizaciones de la dependencia han dicho claramente que ustedes, que ya estuvieron en contra en un principio de la dependencia, están dilapidando, están destrozando el sistema de atención a las personas dependientes, a las personas con discapacidad. Le voy a preguntar una cosa muy sencilla. ¿Qué le parece el bochornoso espectáculo que dio el presidente de la Diputación de Toledo cuando los padres de niños con cáncer iban a protestarle porque Cospedal les había cerrado el servicio pediátrico oncológico? ¿Qué le parece? De eso nadie va a pedir perdón, porque el presidente de la Diputación de Toledo, que es la mano derecha de Cospedal en Toledo, sabe que le dijo a un padre que tiene a su hija muriéndose con cáncer que no le interesaba y que no le importaba. Eso no es dinero, eso es sensibilidad. ¿Cómo puede decir que los demás no tienen política social cuando el presidente de la Diputación de Toledo tiene la desfachatez de decirle a un padre que no le importa ni le interesa lo que está sufriendo su hija y lo que está sufriendo su familia? Señor de las Heras, intervención de 2 Qué minutos. lástima que no vino usted ayer a 13 Televisión, porque además hubo un programa especial respecto de este tema y dio las explicaciones oportunas el señor Arturo García Tizón, y como una vez más demostró otro montaje más, como el habitual, como los habituales que monta el Partido Socialista. Que vamos a ver, ¿cómo pueden ustedes hablar de dependencia cuando dejaron a 300.000 dependientes en espera sin recibir ayuda? ¿Cómo pueden ustedes hablar de sanidad cuando dejaron 700.000 facturas en el sistema sanitario sin poder garantizar el suministro para los medicamentos? ¿Cómo pueden ustedes hablar de ambulancias de UBIs móviles cuando han dejado una deuda en sanidad de 16.000 millones de euros al Ministerio? ¿Cómo pueden ustedes hablar de pensiones cuando congelaron las pensiones y además fueron las mujeres las principal perjudicadas? ¿Cómo pueden hablar del estado del bienestar cuando ustedes dejaron solamente en el año 2009, solamente en un ejercicio, 1.300.000 menos cotizantes a la Seguridad Social? Cuestión básica, capital en el mantenimiento del estado del bienestar. ¿Cómo pueden ustedes hablar de ayudas al tercer sector cuando ustedes convirtieron a España en el segundo país con mayor tasa de pobreza de la OCDE? Cuando se dispararon el número de niños en riesgo de pobreza, más de 500.000 solamente dejaron ustedes en 2011. Cuando aprobaron, como la ministra Chacón, los desahucios exprés y se negaron hasta por 10 veces en sede parlamentaria a aprobar la aprobación de la dación en pago. Es absolutamente inconsistente porque propugnan hoy lo que no hicieron durante los 8 años en los que gobernaron, y sobre todo las malas políticas que durante el último gobierno de Zapatero y Rubalcaba y Valenciano llevaron a este país a las condiciones en las que lamentablemente hoy son herencia. Última intervención de 2 minutos para el señor Bellido, luego tendremos una más. Ustedes, entre elegir bajar 0,1 puntos el déficit público y echar una mano a las personas que tienen una enfermedad de larga duración, a los niños que quieren estudiar y necesitan una beca, o atender a los dependientes, prefieren atender el déficit público porque están al servicio de la banca. Esta es la realidad. Esta es la única realidad que todo el mundo puede comprobar. Lo de los dependientes es insufrible. Si usted encuentra un solo dependiente que diga que la gestión de la dependencia, que la hicimos los socialistas, que la creamos los socialistas, a pesar de que al Partido Popular esto no le importaba, ha mejorado con el PP, preséntemelo, porque yo conozco a muchos que dicen que ustedes están destrozando la atención a la dependencia. ¿Cómo vamos a ser los mismos los que pusimos libros de texto gratuitos a los niños que los que se lo han quitado? Los que pusimos maestros para que hubiese 20 y 25 alumnos por clase que los que han quitado maestros para que haya 30, 35, 40 alumnos por clase. Los que hicimos las escuelas rurales que los que las han quitado. Los que subimos las pensiones más de un 40% en 7 años cuando el IPC subía un 20%.
Es decir, que se duplicó el poder adquisitivo de los pensionistas, que ustedes que están haciendo una revalorización trampa del 0,25 y que los pensionistas todos los años desde que gobierna Rajoy han perdido poder adquisitivo. Y eso lo sabe la gente mayor. O sea, no pueden engañar a la gente de esta manera. Mire, ustedes son los campeones de la desigualdad, los campeones de destrozar la sanidad, porque han intentado privatizar los hospitales de Castilla-La Mancha. Sí, sacaron 4 hospitales a la venta, lo que pasa es que nadie los compró, esa es la realidad. Nos han cerrado el acceso sanitario a la Comunidad de Madrid de una manera absolutamente inverosímil. Es obsceno lo que está pasando en estas ciudades con la pobreza infantil. Llegan los niños desnutridos a los colegios y gracias a que algunos ayuntamientos y algunas ONGs estamos haciendo algo, que por cierto le invito a seguir el ejemplo de los gobiernos socialistas que atienden en los propios colegios con toda la dignidad a los niños que peor lo están pasando, dándoles de comer, dándoles de almorzar, dándoles de merendar. Es una prioridad y eso debe ser a lo que nos pongamos los gobiernos en Europa, en España, en Castilla-La Mancha y también abrimos en los la última intervención de políticas sociales, ya para cerrar este bloque, 1 minuto para cada uno. Señor de las Heras. Sí, porque además yo soy firme, estoy convencido además de ello, de que la reforma del artículo 135 de la Constitución española, a la que ahora parece ser que también reniega el portavoz, el señor Bellido, respecto de que si es prioritario el pago de la deuda o no, es fundamental. Y es fundamental porque mantener el estado del bienestar requiere esfuerzos de todos y evidentemente si se destruyen 3,5 millones de empleos es imposible que se mantenga el estado del bienestar y entre otras cosas, señor Bellido, estará usted conmigo que como consecuencia de ello, de esa herencia, el estado del bienestar de este país sufre un crash, una revolución, porque es más que evidente que la merma de los ingresos, usted es alcalde, yo soy concejal en un ayuntamiento importante, también los dos, hemos sufrido una merma en los ingresos públicos absolutamente brutal, consecuencia de los 3,5 millones de desempleos que ustedes dejaron. Pero, en cualquier caso, con el Partido Popular se revalorizan las pensiones, se pone fin a la destrucción del empleo. Se acabó su tiempo, señor de las Heras. Última intervención de 1 minuto, recuerdo para el señor Bellido para cerrar las políticas sociales. Pagar la deuda es bueno. El mejor ejemplo de que es bueno y que yo me lo creo es que el Ayuntamiento de Azuqueca ha bajado la deuda mucho más que el de Guadalajara y debe menos a los bancos que el de Guadalajara. Es bueno. Ahora, anteponer el pago de la deuda a los derechos sociales de la gente y a cubrir las necesidades básicas de nuestra población, a eso le digo claramente que es razonable pagar la deuda, razonable, que no ponga en riesgo ni la sanidad universal y gratuita, ni la educación pública universal y gratuita, ni las pensiones, ni los subsidios de desempleo, ni las necesidades básicas de los españoles y de las españolas. A eso es a lo que nos tenemos que dedicar. ¿Qué ocurre? Que evidentemente hay dos modelos. El modelo de los que anteponen los mercados al Estado y el modelo de los que anteponemos el estado del bienestar, que ustedes lo están convirtiendo en el estado del bienestuvo, porque ni Estado ni bienestar. Cerramos el bloque de políticas sociales y ayer nos visitaban, lo recordarán ustedes, los partidos minoritarios. En esta misma mesa de debate quisimos conocer exactamente los mismos puntos de los que estamos hablando hoy con Partido Popular y Partido Socialista. Ellos, Izquierda Unida, UPyD, Ciudadanos, Vox y Primavera Europea, si estaban de acuerdo en algo, era en que había que romper el bipartidismo que existe entre el Partido Popular y el Partido Socialista. La pregunta, la misma que les hacemos a ustedes, es si hay que romper el bipartidismo o no. Un minuto para cada uno. Bueno, señor de las Heras. Gracias. Voy a aprovechar 30 segundos para corregirle al señor Bellido, porque claro, nada más faltaba que el Ayuntamiento de Azuqueca tuviera más deuda con menos de la mitad de la población que el Ayuntamiento de Guadalajara. Cuando critica al Ayuntamiento de Guadalajara sobre el estado de la deuda, no le veo que critique al Ayuntamiento de Toledo, que tiene la misma población que nosotros y que sin embargo tiene una deuda bruta de 64 millones de euros frente a los 30 que tiene la ciudad de Guadalajara. Una deuda por habitante de 765 millones de euros, su jefe, el señor Emiliano García Paja, frente a una deuda por habitante en Guadalajara de 355. Bipartidismo ni es nuevo ni es malo, es además habitual en toda Europa, es necesario además para gestionar las políticas europeas y además, en base a los resultados electorales de la última campaña electoral de las europeas, pues representa el 80% del arco electorado, del electorado español, y algo tendrá el electorado español de inteligente cuando decide que dos partidos políticos ocupen el 80% del arco parlamentario. Creo que no es bueno ni es malo en sí, pero creo que es necesario y sobre todo en cuestiones como las de Europa, en las que todos nos jugamos mucho.
Señor Bellido, ¿hay que romper el bipartidismo? Bueno, voy a aclarar una cosa, el Ayuntamiento de Azuqueca tiene menos deuda por habitante que el Ayuntamiento de Guadalajara, a pesar de que en Guadalajara se pagan muchos más impuestos que en Azuqueca, 300 euros más por familia de media al año, y a pesar de que Cospedal nos debe 7 millones de euros y al Ayuntamiento de Guadalajara solo medio millón, lo cual es un escándalo político que demuestra el sectarismo en el que vivimos en Castilla-La Mancha. Pero mire, la gente puede votar lo que quiera. Puede votar al Partido Socialista, puede votar al Partido Popular y puede votar a otras opciones. Yo ni estoy a favor ni en contra del bipartidismo, lo que estoy a favor es de la democracia, de que los partidos políticos se presenten a unas elecciones, de que haya unas reglas de juego limpias para todos, de que las cosas se aprueben por consenso a ser posible y no como el Estatuto de Castilla-La Mancha, que por primera vez en democracia, en 35 años de democracia, un estatuto autonómico se ha aprobado con los votos de un solo partido, algo que no hizo ni Ibarretxe. Después de tener un estado del bienestar como Corea del Norte, Cospedal nos está haciendo una televisión como la de Corea del Norte y ahora nos quiere hacer un régimen electoral como el de Corea del Norte. Es una vergüenza que se apruebe el Estatuto de Autonomía con un pucherazo electoral sin precedentes. Señor Bellido. Pasamos a la recta final ya prácticamente de este especial elecciones. Y en este momento ponemos encima de la mesa otras propuestas de las que puedan llevar en sus programas electorales tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. 2 minutos para cada uno. Señor de las Heras. Sí, en cualquier caso, pucherazo electoral está manifestando el señor Bellido respecto de la reforma del Estatuto. Es algo que en el Parlamento Nacional ha obtenido el 80% de los votos. Eso debe ser pucherazo electoral. Yo me gustaría introducir en esta nueva área que tenemos 2 temas, el tema de mayores y el tema de mujer, porque el Partido Popular es el único partido que trabaja por el bienestar de los mayores, porque con el Partido Popular se ha penalizado, señor Bellido, los despidos a los mayores, y gracias a las reformas del Partido Popular los despidos colectivos han bajado un 60%, porque además hemos revalorizado todas las pensiones hasta un 2% en las más bajas, porque hemos reducido la tasa de pobreza de los mayores de 65 años del 20% que lo dejaron ustedes al 12%. ¿Ese dato porque la capacidad de ahorro, ese dato es de la Intervención General del Estado que decía el señor Cañete el otro día, porque la capacidad de ahorro familiar es que es lo que tiene estar en gobierno, que uno tiene acceso a información que evidentemente es la fehaciente. Banco de España, Intervención General del Estado. Porque la capacidad de ahorro de las familias, por primera vez en 8 años, está por encima de lo que deben las familias, porque se han reducido las listas de espera en los hospitales y hay 120 millones de euros más para dependencia. Porque 8, señor Bellido, 8 de cada 10 euros del presupuesto de asuntos sociales están dedicados a los mayores. Porque hemos contenido los precios y vuelven a tener poder adquisitivo las pensiones. Con ustedes las congelaban. Con ustedes el mayor recorte social en la historia en sanidad, 2.800 millones entre sanidad y pensiones. Segundos. Porque ustedes, vuelvo a repetir, dejaron 300.000 dependientes en las listas de espera. Porque dejaron 3 millones de personas que vieron reducidas sus pensiones congelándolas. Porque incentivaron fiscalmente los despidos colectivos, señor Bellido, que afectaron especialmente a los trabajadores de más de 50 años. Su turno, señor Bellido, para hablar de otras propuestas, 2 minutos, y después cerraremos el debate con una intervención de 1 minuto cada uno para pedir el voto. Me quiero dirigir a las personas mayores que nos están viendo desde su casa y que acaban de oír, seguramente absolutamente sorprendidas, de que se ha reducido la pobreza entre las personas mayores de nuestro país. Esto evidentemente sucederá entre los dirigentes del Partido Popular, que habrán visto reducida o mejorada su situación, pero no sucede en el resto del país. La inmensa mayoría de la gente hoy es más pobre que hace 3 años. Eso lo sabe todo el mundo porque lo padecemos todo el mundo, fundamentalmente porque la gente normal no se puede creer una cosa que no vive en su propia persona. Nosotros tenemos propuestas concretas para mejorar Europa. Tasa Tobin para gravar la especulación financiera, para utilizar ese dinero que hasta ahora los especuladores han movido de aquí para allá para financiar el estado del bienestar. Propuestas para combatir el fracking, es decir, la fracturación hidráulica, que consiste en inyectar a mucha presión agua para obtener gas del subsuelo, pero ese gas del subsuelo puede contaminar el agua de nuestros ríos y puede poner en riesgo la seguridad a través de seísmos en las zonas. Aquí en Castilla-La Mancha, en Guadalajara, Cospedal y Rajoy han aprobado un experimento de fracking que puede afectar a mucha población, a la zona de Sigüenza, a la zona de Alcolea, a la zona de... pero también a través del río de Tajuña puede afectar a la comarca de Almoguera, de Mondejar, de Chiloeches, del Pozo, etcétera, etcétera. Es decir, que estamos hablando de un riesgo objetivo para la población.
proponemos medidas de armonización fiscal para que en todos los países se paguen impuestos y para que los más ricos, que son los que pueden defraudar, no defrauden y ese dinero se pueda utilizar para pagar el estado del bienestar, para pagar las pensiones, para pagar la sanidad, para pagar la educación. Proponemos también un plan de empleo juvenil para los menores de 25 años, una generación perdida en Europa que se va a perder si no hacemos algo, y también una segunda oportunidad para los mayores de 50 años que necesitan reengancharse al mercado laboral. Programas de reindustrialización, por ejemplo, en el corredor del Henares, una de las regiones más industriales de Europa que se está deprimiendo con las políticas de austericidio. Se acabó su tiempo. Señor Bellido, una última intervención antes de despedir el debate. Sé que es difícil, sé que es complicado, pero les pedimos un esfuerzo más en estos 2 últimos minutos del programa para que cada uno 1 minuto para el señor de las Heras y 1 minuto para el señor Bellido. Pidan a la gente directamente si tienen que ir a votar o no el próximo 25 de mayo y pidan el voto. Señor de las Heras, su cámara es la número 3. Creo que en este último turno era al revés, ¿no? Intervenía primero el señor Bellido sí, y cerraba yo. lleva usted razón. Bien, en este turno es al revés, empieza el señor Bellido. Su cámara en este caso es la 2. Les pido que vayan a votar para que elijan una Europa de derechos y no una Europa de derechas. También para ponerle freno a los recortes sociales de Rajoy y de Cospedal, para intentar tener la Europa que soñamos, la de la cohesión, la de la solidaridad, pero también para tener una España con servicios públicos que se lo van a cargar si no les mandamos un mensaje ahora. Tenemos que decidir, tenemos que optar por una Europa decente, sin paraísos fiscales, sin fraude fiscal, una Europa sin casos de corrupción como los que se han dado en los últimos años. Solo el PSOE puede parar a esta derecha cruel y despiadada que está destrozando el estado del bienestar y empobreciendo a las familias. Han aumentado el paro, han aumentado la deuda y ahora quieren parecer la solución a tantos males. Yo les puedo asegurar que sí es posible una Europa distinta y que desde Europa pueden llegar políticas a España mucho mejores. Esto no se resuelve como lo han resuelto líderes del Partido Popular diciendo a los demás que se jodan o en fin. Se acabó su tiempo, señor Bellido. Última intervención, ahora sí, señor de las Heras, 1 minuto. Su cámara es la 3. Sí, pues el futuro de España, queridos televidentes, el 25 de mayo se juega en Europa. Los ciudadanos van a decidir con su voto si se dirige su voto hacia el futuro y al crecimiento económico y a la recuperación, o por si por contra prefieren el pasado pretérito que todos deberíamos olvidar. Porque el futuro se gana voto a voto, y aunque todas las encuestas que están saliendo en los medios de comunicación dan vencedor al Partido Popular, quiero recordarles a todos los televidentes que las urnas hoy, esta noche, todavía están vacías, y por eso les pido la confianza en el voto al Partido Popular para el día 25 de mayo. Porque los españoles deben confiar en el partido que ha hecho frente a la crisis y que los esfuerzos han valido la pena frente a aquellos que hundieron España. Porque éramos el enfermo de Europa y hoy somos el ejemplo de la recuperación. Porque trabajamos por una Europa más española y una España más europea. Porque el voto al Partido Popular es el voto de la recuperación económica de España, porque somos dueños de nuestro futuro y porque los españoles hemos querido ser dueños de nuestro futuro, les pido el voto para el Partido Popular. Pues hasta aquí nuestro tiempo de este especial Elecciones Europeas para conocer en profundidad las distintas iniciativas que llevan tanto el Partido Popular como el Partido Socialista en sus programas electorales. Muchísimas gracias, Pablo Bellido y senador de las Heras, por acompañarnos. Bonito detalle entre los dos partidos. Nosotros en estos especiales elecciones hemos tratado de poner encima de la mesa algunas de las opciones que tienen el 25 de mayo. Ustedes deciden. Buenas noches.